Bueno, ya todos me conocen en Gentos, arrancamos ya en el año 2002, amigo de la casa, con un desafío para desarrollar todos los bajos y suelos clase 6 y clase 7 en la cuenca del Salado y en el partido General Guido, donde decíamos de poder transformar todos esos pelos de chancho en pasturas de alta producción, donde ellos aportaran todo el know-how para conseguir las pasturas y nosotros de ese know-how tratar de hacer algún negocio, ¿no? El desafío en esa época era tratar de implantarlas y nosotros en esa época que arrancábamos con media vaca por hectárea, en esos pelos de chanchos, después de casi 30 años, 20 y pico de años, hoy transformamos el campo a ser un campo de invernada de compra, donde antes hacíamos cría de medio de carga, ¿no? ¿Y cómo fue tu arranque en la empresa y la evolución de San Miguel particularmente? Es decir, eso es lo que No, comentaste. bueno, un poco no escapa a la gran problemática que es la zona de toda la cuenca del Salado, ¿no? Lo que hemos trabajado mucho junto con ustedes, donde el gran problema es la pérdida potencial de la posibilidad de las inundaciones, en los cuales qué lindo sería poder tener seguros donde nos cubra la pérdida de las pasturas, cosa que todavía no lo hemos conseguido. Y lo que hay que lograr es tratar de conseguir amortizar la pastura en el primer año, cosa que sí hemos conseguido, sembrándolas muy temprano y produciendo mucho el primer año, ¿no? Atenuar los riesgos, aprendiendo a sembrar y lo que estamos ahora con todos estos desafíos nuevos, al principio el gran desafío era producir 9, 10 mil kilos de materia seca y ahora el desafío, estamos ya en producciones de 18.000 kilos de materia seca. 18.000 kilos en ambiente de loma o en qué tipo de ambientes? En las lomas, medias lomas y todo lo que pueda tener aptitud agrícola se hace agricultura. En lo que estamos hablando es en los bajos, clase 7, pH 8 y 9, conductividad de 2 a 4, nada que pueda producir un grano es la superficie ganadera. Estamos hablando de superficies ásperas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Qué crees que fue el aporte? ¿Cómo pudiste llegar desde de eso de medio equivalente vaca que arrancaron a tener campo hoy más de engorde que de cría? ¿Y cuáles crees que fueron las claves para llegar a eso? No, digamos, las tres conceptos claves fue, como siempre decimos con ustedes, empezar a mirar el suelo, empezar a mirar abajo y no tanto arriba, porque el reflejo de arriba es lo que está abajo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a mirar un poco más abajo, empezamos a entender lo que pasa arriba. Los tres conceptos básicos fue cambiar el flujo del consumo del agua. Lo que hicimos es cambiar el flujo de los consumos, cosa que ahora el consumo del agua se la lleva a la pastura. El segundo tema fue la nutrición, ajustar un poco la nutrición para producir más. Y en la etapa en la cual estamos ahora es en entender la física del suelo, con especialistas de física del suelo, para entender muy bien, porque estamos en un sistema donde creemos que le estamos extrayendo mucho al suelo a raíz de un viaje a Holanda de hace 4 años. Yo vine con un desafío a Gentos de por qué, si en Europa hacían tantos silos de gramíneas, por qué nosotros no podíamos hacer silos de agropiro. Me dijeron por qué no, y que seguramente podríamos conseguir 20 toneladas de verde si lo fertilizábamos correctamente. En ese momento el error fue buscar silos en los suelos donde nos quedaba cómodo a nosotros y elegimos lotes que por ahí no eran los mejores de agropiro y los primeros lotes nos daban 20, 21 toneladas de verde. Este año llegamos a tener lotes de 40 toneladas de verde de agropiro.
el promedio casi de 300 hectáreas de silos de agropiro que hicimos este año fue 29 toneladas de verde, pero cuando empezamos a filtrar los lotes que más habían rendido, que fueron 32 toneladas el cuartil superior, contra 26 toneladas del cuartil inferior, dijimos qué es lo que lo separaba. Y junto con todo el equipo nuestro de ingenieros, los ingenieros de Córdoba, lo tengo acá al lado, Rodrigo Calvo, que es un gran colaborador y amigo desde hace más de 20 años, y con Cristian Álvarez, que es un ingeniero del INTA de acá de La Pampa, nos empezamos a meter más en la parte de abajo del suelo, metimos la plana y altimetría del campo y nos dimos cuenta que los suelos donde más había rendido teníamos casi 80 centímetros más de altimetría con respecto, era ponerle cotas de 80 centímetros más de suelo, cosa que no le habíamos prestado mucha atención. Entonces, cuando en algún momento hubo alguna anoxia o saturación de agua en la primavera, el haber tenido 80 centímetros más de suelo, esos suelos produjeron mucho más materia seca que los que estaban en anoxia. A los 2 metros, cuando hicimos toda esta reunión en diciembre, estos que habían rendido 36 toneladas de verde, en los 2 metros estaban totalmente secos el perfil y tenemos un horizonte B a los 30 centímetros muy jorobado en esa zona de Guido, y las raíces llegaban casi hasta los 2 metros, o sea, estando húmedo pasa a ese horizonte B, y el agua no había nada, o sea, se había tomado todo el agua, por decirlo groseramente, ¿no? Y en los que habían rendido menos, había napa al 1,60 m. O sea, fue mucho más eficiente en el uso del recurso del agua y de los nutrientes el haber tenido 60 centímetros más de suelo. Entonces ahora estamos dándole una vuelta de rosca a los agropiros, suelos clase 7, pero empezar a ver más altimetría, ver un poco más abajo el suelo. Y después ahora lo que estamos viendo es el entramado de raíces abajo, y estamos viendo de mejorar un poco el tema, el intersiembra de algún tema de leguminosas, porque después agropiros de 3 o 4 años quedaron demasiado agropiros puros, y ver a ver de qué manera podemos mejorar con algún intersiembra. Estamos trabajando en eso con Gentos, ¿no? A ver qué podemos meter en esos suelos, que ahora además meter una leguminosa anual o perenne en un agropiro tan tupido. Estamos hablando de agropiros que están produciendo en silo promedio 30 toneladas de verde, pero además comemos 6 meses del año. Cuando uno anualiza la producción anual de estos agropiros, estamos entre 16 y 18 mil kilos de materia seca consumidos. O sea, nos lo llevamos, ¿no? O sea, obviamente la eficiencia de cosecha en un silo es el 100%, y pongámosle una eficiencia de cosecha a pasto que tengamos el 70-72%, porque es de la comida de marzo a junio, que es muy eficiente porque es todos los rebrotes, ¿no? Pero bueno, ya estar pensando que estamos consumiendo entre 16 y 18 mil kilos de materia seca en suelos clase 7, la gente que vino a hacer silos venía de picar cebadas en Tandil, en Ayacucho, Vidal, Pirán, de 22 mil kilos de verde, y cuando empezó a picar los hilos de 35 y 38 toneladas, eran estas John Deere nuevas. La verdad que estamos con una expectativa muy grande con todo esto, ¿no? Y haciéndonos muchas preguntas del lucro cesante que hemos tenido estos años por no haber nutrido también. La nutrición fue una asignatura pendiente, porque el gran problema es la carga variable. Nosotros somos todo invernada de compra y ahora tenemos un corral de terminación, entonces siempre, como te sobraba algo de pasto en la primavera,
fertilizar con 300 kilos de urea un agropiro, siempre decimos, ¿para qué vamos a fertilizar si siempre algo de pasto te sobra en primavera? Pero el nivel de pasto que se puede llegar a producir, ni hablar si uno pensara en el futuro, si alguna vez esto tuviéramos que producir materia seca para la producción de energía o alguna cosa, empezar a producir en serio materia seca en estos suelos también es una buena gimnasia, ¿no? ¿Dónde están los techos de producción? Nos lo estamos preguntando, porque si empezamos a poder pensar en que un agropiro es capaz de producir 40 toneladas de verde, tenemos un largo camino por recorrer, me parece, ¿no? Y hay mucha información y capacidad de análisis de muchas cosas que todavía no sabemos, ¿no? Tenemos un gran desafío por delante de cosas que no sabemos todavía, me parece. Perfecto. Y dentro de las pasturas, ¿cuáles fueron los desafíos que crees que hubo para tener buenas pasturas de entrada? Limpieza de lotes, densidades, todo eso se trabajó mucho, me parece, en forma conjunta para aprender. Sí. Bueno, lo que pasa es que uno ya después de tantos años hay cosas que ya las tenés tan adquiridas que te parecen que son obvias, pero bueno, digamos, el manual número 1, antes veníamos al campo y decíamos, che, ¿podemos sembrar esta pastura? Y ahora estamos pensando siempre 2 años antes o 3, la limpieza, ¿no? O sea, no se nos pasa por la cabeza ir a una pastura un año antes, o sea, siempre estamos pensando, estamos en el 2020, estamos pensando en las pasturas de 2022, 2023, y en base a eso lleva todo un proceso de limpieza. El segundo desafío fue la implantación, sembradoras, calidad de siembra, implantación, fecha de siembra clave, muy temprano, lo antes posible. Eso creo que es gran mérito de Gentos el habernoslo inculcado. En eso los productores somos bastante, digamos, en esa época por lo menos éramos bastante más relajados. Hoy somos casi obsesivos en siembras tempranas, ¿no? Tenés que tener mucho cuidado con los calores de marzo, pero bueno, más o menos hay que saber leerlo ya a esta altura del partido, pero digamos limpieza, calidad de siembra, en campos naturales pasar algún rabastito siempre para emparejar en la calidad de siembra, por ahí viene bien. ¿Qué otra cosa que se me olvide, Martín? Ya después de tantos años, por ahí las cosas obvias se te pasan. Y con el modelo, ¿lo estás aprovechando para replicarlo en alguna otra zona? Sí, ya estamos, lo estamos haciendo en otros campos, hemos alquilado campos y estamos haciendo el mismo modelo, campos que eran de cría, los estamos transformando en invernada de compa y recriando a pasto, ¿no? Por supuesto, donde la conductividad te lo permite, hacemos más festucas y donde el ambiente es más áspero, agropinos, ¿no? Perfecto, Pancho, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo más que se te ocurra, pero... No, básicamente, como siempre, rescatar el gran trabajo que hemos hecho, uno no se da cuenta porque pasan los años, casi de 20 años que hemos trabajado en conjunto con Gentos, desinteresadamente. Yo siempre lo digo que el gran valor de haber hecho investigación y desarrollo junto con Gentos, en el buen sentido, desinteresadamente, porque lo que buscábamos era el bien común. Ustedes, obviamente, poder desarrollar en una zona lo que hacían en Pergamino, que era lo que yo siempre les planteaba. Sembrar en Pergamino es una cosa, sembrar en la cuenca del Salón es otra. Y el gran desafío nuestro era hacer un negocio después de haber aprendido a hacer lo que ustedes sean, haber aprendido después de lo que ustedes nos aprendieron a conseguir las pasturas estas, ¿no? Yo no, el orgullo de hoy es
que por ahí la gente que va y ve estas pasturas y cree que son suelos por ahí agrícolas, ¿no? ¿Cómo te puedes llegar a confundir si vas al campo, lo recorres y ves esas pasturas? Y uno que lo conoce bien y lo ha visto con 1 metro de agua. Pero bueno, el trabajo de la investigación y desarrollo que hemos hecho estos 20 y pico de años me llena de orgullo, que no es muy común en esta Argentina tan egoísta, tan poco solidaria y con esta grieta, ¿no? O sea, de poder haber hecho entre las dos empresas la búsqueda de la excelencia, creo que es un buen mensaje para un congreso, ¿no? Excelente, Pancho, muchísimas gracias. Y siempre es un placer hablar y trabajar con vos. O sea que gracias de las dos cosas. Un abrazo y sobre todo muchas gracias a vos, a Juan, que se han brindado siempre y a todo gente, ¿no? Un abrazo grande. Perfecto, Pancho, gracias.